Se dice que un hombre muere dos veces, la primera cuando el aliento abandona el pecho y la segunda cuando el olvido sepulta su nombre bajo una mentira. Durante casi una década, Tirone González habitó un limbo cruel, siendo el poeta que le cantó a la vida mientras el mundo, engañado por una narrativa oscura, lo recordaba como un verdugo. Es la extraña paradoja de aquel joven que estudió las leyes para buscar la justicia, solo para encontrarla 9 años después de que su propia voz se apagara en el asfalto de Maracay, transformando su tragedia en el juicio final que finalmente limpió su memoria. Hola, qué gusto saludarte en esta quietud. Te doy la bienvenida al Biógrafo Nocturno. Te invito en este momento a que busques tu rincón de paz, que te acomodes entre las sábanas o en tu sillón favorito y permitas que tus párpados pesen un poco más. Siente cómo tu respiración se vuelve pausada, rítmica, mientras el cuerpo se rinde a la gravedad y la mente se dispone a escuchar. Deja que las tensiones del día se disuelvan en el aire y acompáñame en este viaje por la memoria, hacia un descanso profundo y reparador. Desde las calles de Palo Negro en el estado Aragua surgió una figura que no solo rimaba palabras, sino que diseccionaba la realidad con la precisión de un cirujano. Su infancia, marcada por la ausencia temprana de su madre y la partida violenta de su hermano, no lo condenó al silencio, sino que le otorgó una pluma cargada de una introspección dolorosa y necesaria. A través de sus obras fundamentales, aquel joven de mirada profunda logró capturar la dualidad de nuestra existencia, regalándonos un mapa emocional que transitaba entre la luz vibrante de la vida y la sombra inevitable de la muerte, convirtiéndose en el referente más alto del rap en nuestro idioma. Su legado, sin embargo, necesitó de un último acto de justicia para alcanzar la paz definitiva. Tras años de teorías inciertas y un exilio injusto de su buen nombre, la verdad emergió con la fuerza de sus propias canciones, revelando una historia de traición que el tiempo no pudo ocultar. Hoy su figura se eleva por encima de los prejuicios, reconocida no solo por la maestría de su lírica, sino por la dignidad recuperada de un hombre que, incluso en su ausencia, nos enseñó que la verdad tiene un ritmo propio y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos por un momento y deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca. Imagina que estás sentado frente a una ventana antigua, donde el aire fresco de la madrugada acaricia tu rostro y el silencio es solo interrumpido por el leve siseo de la lluvia lejana. Esta noche no tenemos prisa. La historia que vamos a recorrer requiere que bajes el ritmo de tus pulsaciones, que te acomodes en tu rincón favorito y que permitas que las palabras dibujen, poco a poco, el contorno de una vida que se convirtió en leyenda. Vamos a viajar al corazón de Venezuela, a un tiempo y a un espacio donde el asfalto y la lírica se fundieron para siempre. Respira profundamente, exhala el cansancio del día y acompáñame a descubrir los primeros pasos de Tirone José González Orama. Todo comenzó un viernes, el 11 de marzo de 1988. Caracas, esa ciudad que siempre parece estar despierta y en vilo, recibía a un niño en las salas del Hospital José Gregorio Hernández. El aire de aquel marzo estaba cargado con la humedad pesada del trópico y el presentimiento de los cambios que pronto sacudirían los cimientos del país. Sus padres, José Rafael González Ollarves y Leticia Orama, sostuvieron por primera vez a aquel pequeño que años más tarde cargaría con el peso de ser la voz de toda una generación. En aquel hospital, entre el olor a desinfectante y el murmullo de los pasillos, nació Tirone. No hubo trompetas ni anuncios celestiales, solo el llanto de un recién nacido que se mezclaba con el eco del Catatumbo, ese relámpago lejano que, aunque ocurre a cientos de kilómetros, parece vibrar en el ADN de cada venezolano. Era un nacimiento bajo el signo de la tormenta y el salitre, una mezcla de la altivez de la capital y la profundidad de las raíces que su familia traía consigo. Acomódate un poco más. Siente cómo la temperatura de la habitación se vuelve agradable mientras nos trasladamos en el tiempo. Estamos en 1992. Tirone tiene apenas 4 años, una edad en la que el mundo se mide por la distancia entre la puerta de casa y el final de la calle.
su familia decide dejar atrás el ritmo frenético de Caracas para buscar un refugio en el estado Aragua. Se instalan en la urbanización La Pica. En Palo Negro, imagina por un momento ese paisaje. El sol de Aragua no es un sol cualquiera, es un fuego constante que dora la piel y hace que el horizonte vibre sobre el pavimento caliente. Palo Negro se convirtió en su cuna de cemento, una geografía mística donde los juegos infantiles empezaron a teñirse con el polvo de las calles sin asfaltar y el verde intenso de la vegetación que lucha por reclamar su espacio entre las casas. En La Pica, el pequeño Tirone aprendió a leer los mensajes ocultos en las paredes de bloque y en los rostros de sus vecinos. Era una infancia telúrica, conectada con la tierra, donde el sonido de los pájaros al atardecer se mezclaba con el motor de los viejos carros que subían por las avenidas. Allí, en ese rincón de Aragua, se fue forjando su identidad cultural. No era solo un niño en un barrio. Era una esponja que absorbía la esencia de una Venezuela profunda, trabajadora y a veces olvidada. Deja que tu mente visualice a ese niño de mirada curiosa, caminando por los senderos de tierra, sintiendo el calor del suelo bajo sus pies, mientras el destino comenzaba a tejer los hilos de su sensibilidad artística. Pero la vida, en su misteriosa y a veces cruel forma de enseñarnos, le tenía preparada una de las pruebas más difíciles apenas iniciaba su camino. Es 1997. El aire en Palo Negro parece volverse más denso, más pesado. Leticia Orama, su madre, parte de este mundo. Tirone tiene solo 9 años. Trata de imaginar el silencio que queda en una casa cuando la voz que arrulla se apaga para siempre. Es un vacío que no se llena con palabras, sino que se instala en la raíz del alma. Este duelo, temprano y voraz, no lo destruyó, sino que lo obligó a mirar hacia adentro. El susurro de la madre ausente se convirtió en un eco que comenzó a forjar su alma rítmica. La escritura no llegó como un pasatiempo, sino como una tabla de salvación, un refugio donde podía hablar con el fantasma de su dolor. El niño que jugaba en las calles de cemento empezó a llenar cuadernos con pensamientos que excedían su edad. Era la raíz de una introspección que años más tarde el mundo conocería como una lírica inigualable. Tómate un momento para descansar la vista, siente el peso de tu cuerpo sobre el asiento, estás seguro, estás tranquilo, la historia fluye como un río lento. Tras la pérdida de su madre, Tirone se aferró aún más a los caminos de tierra y barro de su Aragua profunda. El ojo del niño Tirone empezó a captar detalles que otros pasaban por alto, la injusticia de una esquina, la belleza de una flor naciendo entre los escombros, la fatiga de los hombres que regresaban del trabajo. Sin embargo, el destino no había terminado de moldear su carácter con el fuego de la tragedia. En el año 2000, un nuevo golpe sacudió su realidad. Su medio hermano mayor fue asesinado por la delincuencia. Si la muerte de su madre le había dado la profundidad del alma, la pérdida de su hermano le entregó la rabia necesaria para denunciar la realidad de su entorno. Este evento radicalizó su postura. Ya no solo escribía sobre el vacío interior, sino sobre la herida abierta de una sociedad que se desangraba en la violencia. Tirone comenzó a ver el asfalto no como una superficie fría, sino como un mapa de historias silenciadas. La adolescencia lo encontró transformado. A principios de la década de los 2000, el joven de Palo Negro ya no solo observaba, empezaba a manifestarse. En 2002 ocurrió un encuentro que cambiaría el rumbo de la música urbana en Venezuela. Tirone conoció a Manuel Galvis, a quien el mundo conocería como Black Kamikaze, y al productor Leonardo Díaz, apodado Afromac. Juntos, bajo el calor asfixiante del Caribe y el ruido de los barrios, formaron la agrupación Códigos de Barrio. Eran jóvenes con hambre de verdad, armados solo con un micrófono y la urgencia de ser escuchados. En esos primeros ensayos, bajo el sol caribeño que nunca da tregua, empezó el despertar del chamán del asfalto. Las rimas ya no eran solo ejercicios de un adolescente herido, eran sentencias, reflexiones cargadas de una sabiduría antigua que parecía brotar de un joven de apenas 14 años. Siente cómo el ritmo de la narración se vuelve más pausado, como si estuviéramos observando el nacimiento de una estrella a través de un telescopio. En 2004, Tirone intentó seguir el camino convencional. Ingresó a la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA, para estudiar Derecho y Ciencias Políticas.
Imagínalo en las aulas, rodeado de códigos legales y tratados de sociología, buscando en los libros las respuestas a las preguntas que la calle ya le había planteado, pero su espíritu era demasiado vasto para las paredes de un salón de clases. El llamado de la música, de esa necesidad de transformar el dolor en arte, era una fuerza de gravedad a la que no pudo resistirse. Abandonó los estudios no por falta de capacidad, sino por exceso de propósito. Tirone González estaba dejando paso, definitivamente, a Cancerbero. Aquellos años en Aragua, entre los caminos de barro de su infancia y el cemento de su juventud, fueron el crisol donde se templó el acero de su voz. Cada rima grabada en estudios improvisados, cada tarde compartida con sus amigos bajo la sombra de un árbol, era un paso más hacia la consolidación de un estilo que el mundo llamaría conciencia. Pero para él era simplemente su forma de respirar. El despertar del chamán del asfalto no fue un evento ruidoso, fue un proceso lento, como el crecimiento de las raíces que agrietan las aceras. Bajo ese sol de Maracay, que todo lo ve y todo lo quema, Tirone empezó a entender que su misión era traducir el silencio de los que no tienen voz. Respira una vez más, con suavidad, siente la paz de este momento compartido. Hemos recorrido los cimientos de una vida, desde el primer llanto en Caracas hasta el nacimiento de un artista que cambiaría las reglas del juego. La historia de Tirone es la historia de una transformación constante, de cómo el barro de la tragedia puede convertirse en el oro de la poesía. En los próximos encuentros seguiremos desandando este camino, viendo cómo aquel joven de la pica se convirtió en el referente máximo del rap en nuestro idioma, pero por ahora quédate con esta imagen. Un joven sentado en una acera de palo negro, con un cuaderno en la mano y la mirada puesta en un horizonte que solo él podía ver, mientras el eco del Catatumbo seguía vibrando, muy suavemente, en su interior. Descansa ahora, que la noche aún es larga y la verdad siempre aguarda al final del camino. Cierra los ojos por un momento y deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca. Imagina que estás sentado frente a una ventana antigua, donde el aire fresco de la madrugada acaricia tu rostro y el silencio es solo interrumpido por el leve siseo de la lluvia lejana. Esta noche no tenemos prisa. La historia que vamos a recorrer requiere que bajes el ritmo de tus pulsaciones, que te acomodes en tu rincón favorito y que permitas que las palabras dibujen, poco a poco, el contorno de una vida que se convirtió en leyenda. Vamos a viajar al corazón de Venezuela, a un tiempo y a un espacio donde el asfalto y la lírica se fundieron para siempre. Respira profundamente, exhala el cansancio del día y acompáñame a descubrir los primeros pasos de Tirone José González Orama. Todo comenzó un viernes, el 11 de marzo de 1988. Caracas, esa ciudad que siempre parece estar despierta y en vilo, recibía a un niño en las salas del Hospital José Gregorio Hernández. El aire de aquel marzo estaba cargado con la humedad pesada del trópico y el presentimiento de los cambios que pronto sacudirían los cimientos del país. Sus padres, José Rafael González Ollarves y Leticia Orama, sostuvieron por primera vez a aquel pequeño que años más tarde cargaría con el peso de ser la voz de toda una generación. En aquel hospital, entre el olor a desinfectante y el murmullo de los pasillos, nació Tirone. No hubo trompetas ni anuncios celestiales, solo el llanto de un recién nacido que se mezclaba con el eco del Catatumbo, ese relámpago lejano que, aunque ocurre a cientos de kilómetros, parece vibrar en el ADN de cada venezolano. Era un nacimiento bajo el signo de la tormenta y el salitre, una mezcla de la altivez de la capital y la profundidad de las raíces que su familia traía consigo. Acomódate un poco más. Siente cómo la temperatura de la habitación se vuelve agradable mientras nos trasladamos en el tiempo. Estamos en 1992. Tirone tiene apenas 4 años, una edad en la que el mundo se mide por la distancia entre la puerta de casa y el final de la calle. Su familia decide dejar atrás el ritmo frenético de Caracas para buscar un refugio en el estado Aragua. Se instalan en la urbanización La Pica. En Palo Negro, imagina por un momento ese paisaje. El sol de Aragua no es un sol cualquiera, es un fuego constante que dora la piel y hace que el horizonte vibre sobre el pavimento caliente. Palo Negro se convirtió en su cuna de cemento, una geografía mística donde los juegos infantiles empezaron a teñirse con el polvo de las calles sin asfaltar y el verde intenso de la vegetación que lucha por reclamar su espacio entre las casas. En La Pica, el pequeño Tirone aprendió a leer los mensajes ocultos en las paredes de bloque y en los rostros de sus vecinos.
Era una infancia telúrica, conectada con la tierra, donde el sonido de los pájaros al atardecer se mezclaba con el motor de los viejos carros que subían por las avenidas. Allí, en ese rincón de Aragua, se fue forjando su identidad cultural. No era solo un niño en un barrio. Era una esponja que absorbía la esencia de una Venezuela profunda, trabajadora y a veces olvidada. Deja que tu mente visualice a ese niño de mirada curiosa, caminando por los senderos de tierra, sintiendo el calor del suelo bajo sus pies, mientras el destino comenzaba a tejer los hilos de su sensibilidad artística. Pero la vida, en su misteriosa y a veces cruel forma de enseñarnos, le tenía preparada una de las pruebas más difíciles apenas iniciaba su camino. Es 1997. El aire en Palo Negro parece volverse más denso, más pesado. Leticia Orama, su madre, parte de este mundo. Tirone tiene solo 9 años. Trata de imaginar el silencio que queda en una casa cuando la voz que arrulla se apaga para siempre. Es un vacío que no se llena con palabras, sino que se instala en la raíz del alma. Este duelo, temprano y voraz, no lo destruyó, sino que lo obligó a mirar hacia adentro. El susurro de la madre ausente se convirtió en un eco que comenzó a forjar su alma rítmica. La escritura no llegó como un pasatiempo, sino como una tabla de salvación, un refugio donde podía hablar con el fantasma de su dolor. El niño que jugaba en las calles de cemento empezó a llenar cuadernos con pensamientos que excedían su edad. Era la raíz de una introspección que años más tarde el mundo conocería como una lírica inigualable. Tómate un momento para descansar la vista, siente el peso de tu cuerpo sobre el asiento, estás seguro, estás tranquilo, la historia fluye como un río lento. Tras la pérdida de su madre, Tirone se aferró aún más a los caminos de tierra y barro de su Aragua profunda. El ojo del niño Tirone empezó a captar detalles que otros pasaban por alto, la injusticia de una esquina, la belleza de una flor naciendo entre los escombros, la fatiga de los hombres que regresaban del trabajo. Sin embargo, el destino no había terminado de moldear su carácter con el fuego de la tragedia. En el año 2000, un nuevo golpe sacudió su realidad. Su medio hermano mayor fue asesinado por la delincuencia. Si la muerte de su madre le había dado la profundidad del alma, la pérdida de su hermano le entregó la rabia necesaria para denunciar la realidad de su entorno. Este evento radicalizó su postura. Ya no solo escribía sobre el vacío interior, sino sobre la herida abierta de una sociedad que se desangraba en la violencia. Tirone comenzó a ver el asfalto no como una superficie fría, sino como un mapa de historias silenciadas. La adolescencia lo encontró transformado. A principios de la década de los 2000, el joven de Palo Negro ya no solo observaba, empezaba a manifestarse. En 2002 ocurrió un encuentro que cambiaría el rumbo de la música urbana en Venezuela. Tirone conoció a Manuel Galvis, a quien el mundo conocería como Black Kamikaze, y al productor Leonardo Díaz, apodado Afromac. Juntos, bajo el calor asfixiante del Caribe y el ruido de los barrios, formaron la agrupación Códigos de Barrio. Eran jóvenes con hambre de verdad, armados solo con un micrófono y la urgencia de ser escuchados. En esos primeros ensayos, bajo el sol caribeño que nunca da tregua, empezó el despertar del chamán del asfalto. Las rimas ya no eran solo ejercicios de un adolescente herido, eran sentencias, reflexiones cargadas de una sabiduría antigua que parecía brotar de un joven de apenas 14 años. Siente cómo el ritmo de la narración se vuelve más pausado, como si estuviéramos observando el nacimiento de una estrella a través de un telescopio. En 2004, Tirone intentó seguir el camino convencional. Ingresó a la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA, para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Imagínalo en las aulas, rodeado de códigos legales y tratados de sociología, buscando en los libros las respuestas a las preguntas que la calle ya le había planteado, pero su espíritu era demasiado vasto para las paredes de un salón de clases. El llamado de la música, de esa necesidad de transformar el dolor en arte, era una fuerza de gravedad a la que no pudo resistirse. Abandonó los estudios no por falta de capacidad, sino por exceso de propósito. Tirone González estaba dejando paso, definitivamente, a Cancerbero. Aquellos años en Aragua, entre los caminos de barro de su infancia y el cemento de su juventud, fueron el crisol donde se templó el acero de su voz. Cada rima grabada en estudios improvisados, cada tarde compartida con sus amigos bajo la sombra de un árbol, era un paso más hacia la consolidación de un estilo que el mundo llamaría conciencia. Pero para él,
era simplemente su forma de respirar. El despertar del chamán del asfalto no fue un evento ruidoso, fue un proceso lento, como el crecimiento de las raíces que agrietan las aceras. Bajo ese sol de Maracay, que todo lo ve y todo lo quema, Tirone empezó a entender que su misión era traducir el silencio de los que no tienen voz. Respira una vez más, con suavidad, siente la paz de este momento compartido. Hemos recorrido los cimientos de una vida, desde el primer llanto en Caracas hasta el nacimiento de un artista que cambiaría las reglas del juego. La historia de Tirone es la historia de una transformación constante, de cómo el barro de la tragedia puede convertirse en el oro de la poesía. En los próximos encuentros seguiremos desandando este camino, viendo cómo aquel joven de la pica se convirtió en el referente máximo del rap en nuestro idioma. Pero por ahora, quédate con esta imagen. Un joven sentado en una acera de palo negro, con un cuaderno en la mano y la mirada puesta en un horizonte que solo él podía ver, mientras el eco del catatumbo seguía vibrando, muy suavemente, en su interior. Descansa ahora, que la noche aún es larga y la verdad siempre aguarda al final del camino. Cierra los ojos un momento y deja que el ruido del mundo se desvanezca. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde el único brillo proviene de una pequeña lámpara de escritorio y el humo de un incienso que se eleva perezosamente hacia el techo. Respira lento, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, mientras nos preparamos para descender nuevamente al corazón de Aragua, a ese rincón del mapa llamado Palo Negro. Estamos a finales de la década de los 90 y el aire en la urbanización La Pica se siente espeso, cargado de una humedad que parece presagiar algo más que lluvia. Tras la partida de su madre, Leticia Orama, en 1997, el joven Tirone comenzó a caminar por un pasillo interior que pocos se atrevían a explorar. Pero fue el año 2000 el que terminó de sellar su destino con un fuego que no consume, sino que transforma. El asesinato de su medio hermano, mayor a manos de la delincuencia, no fue solo una estadística más en las crónicas rojas de Venezuela. Fue el estruendo que derribó la última puerta de su inocencia. En ese vacío absoluto, donde el dolor es un lenguaje que nadie quiere hablar, Tirone encontró en la biblioteca de su hogar y en los libros que devoraba con hambre de náufrago, un bautismo lírico. No se trataba solo de rimar palabras que sonaran bien al final de un verso. Era algo más profundo, una búsqueda de sentido entre las páginas de Ernesto Sábato, de Jorge Luis Borges y de los poetas malditos que parecían entender su orfandad mejor que sus vecinos. Tirone no solo leía, él diseccionaba la realidad. Los mitos del hogar, esas historias de ausencias que se sentaban a la mesa cada noche, se convirtieron en su primera materia prima. En la soledad de su cuarto, rodeado de cuadernos de espiral que poco a poco se llenaban de una caligrafía apretada y urgente, comenzó a forjar una mitología propia donde el dolor de la pérdida de su madre y la rabia por la muerte de su hermano se entrelazaban con reflexiones existenciales. Acomódate bien en tu asiento, ajusta el volumen de esta historia y siente cómo ese joven, con apenas 12 o 13 años, empezaba a entender que su voz no le pertenecía solo a él, sino a todos los que caminaban por las calles de Maracay con el alma agrietada. Hacia el año 2002, el paisaje sonoro de Maracay estaba cambiando. Los bajos de los carros que pasaban por la avenida principal ya no solo retumbaban con salsa o merengue, el hip hop se filtraba por las rendijas de los bloques de apartamentos como un vapor ineludible. Fue en este escenario de asfalto caliente y sueños de concreto donde Tirone conoció a Manuel Galvis, a quien el mundo conocería como Black Kamikaze, y al productor Leonardo Díaz. El mítico Afromac. Juntos, estos tres jóvenes arquitectos de la palabra fundaron Códigos de Barrio. No era solo un nombre para un grupo, era una declaración de principios. Tirone entendió que la carencia no era un límite, sino una herramienta de alquimia. Si no había dinero para grandes estudios, se grababa en habitaciones forradas con cartones de huevos. Si el mundo les daba la espalda, ellos le darían al mundo una métrica sagrada que nadie pudiera ignorar. La alquimia de Códigos de Barrio consistía en convertir el polvo de las aceras y el hambre de futuro en una poesía cruda, pero de una elegancia técnica que empezaba a asustar a los veteranos de la escena. Tirone, bajo el nombre de Cancerbero, el guardián del infierno de Dante, pero con una mirada puesta en el cielo de los poetas, comenzó a demostrar que se podía ser de barrio sin caer en el cliché de la violencia por la violencia. Sus códigos eran otros.
la lealtad, la observación minuciosa de la miseria humana y una ética de trabajo que lo mantenía despierto hasta la madrugada, puliendo cada sílaba como si fuera un diamante en bruto. Escucha el silencio de la noche y trata de imaginar ese primer encuentro entre ellos, el olor a tabaco, el sonido del beat rompiendo el aire y la certeza de que estaban a punto de cambiar el juego para siempre. En 2004, la vida le puso a Tirone una encrucijada que marcaría el resto de sus días. Ingresó a la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA, para cursar las carreras de Derecho y Ciencias Políticas. Imagínalo caminando por los pasillos de la facultad con un morral cargado de leyes y tratados sociológicos, mientras su mente seguía procesando rimas imposibles. Fue en esos salones de clase donde refinó su capacidad de análisis político y social, pero la música era un llamado que no permitía distracciones. Eventualmente, decidió abandonar la academia formal para entregarse a la selva de concreto. Este fue el momento de los guardianes del ritmo, de las alianzas en los parques y las plazas donde el rap venezolano empezaba a gestar su edad de oro. Tirone se movía entre el mundo intelectual y la calle con una fluidez asombrosa, ganándose el respeto de figuras que veían en él a un prodigio capaz de citar a Maquiavelo y a la vez describir con precisión quirúrgica la vida de un delincuente de esquina. Relájate un segundo, deja que tus hombros caigan y siente cómo el ritmo de esta narración te envuelve. El año 2008 fue el punto de no retorno. La unión con Marlon Morales, el legendario Lil Supa, dio como fruto el álbum colaborativo Índigos. Fue una revolución silenciosa que pronto se convirtió en un grito ensordecedor. Ya no eran solo jóvenes de Maracay haciendo música. Eran artistas conceptuales que estaban elevando el rap underground a una categoría de arte mayor en todo el continente. Tirone ya no era solo Tirone, era una fuerza de la naturaleza que se preparaba para su primer gran manifiesto personal. Así llegamos al año 2009, el momento en que se publica el mixtape Guía para la Acción. No lo veas simplemente como una recopilación de canciones grabadas entre 2004 y 2009, míralo como el primer grito de un profeta urbano en pleno ascenso. En este disco, Cancerbero condensó años de hambre, de lecturas nocturnas y de observaciones afiladas sobre la condición humana. Temas como Ni de oro ni de gol se convirtieron en himnos para una generación que buscaba algo más que entretenimiento. Era una guía, sí, pero no para la violencia, sino para la acción del pensamiento, para el despertar de la conciencia en un país que empezaba a sumergirse en sombras políticas y sociales cada vez más densas. La voz de Tirone en este álbum suena urgente, casi desesperada por ser escuchada, con una ronquera natural que le daba a sus palabras un peso de verdad incuestionable. Siente el frío de la noche, ese mismo frío que empieza a bajar de la cordillera cuando el sol se oculta tras los picos de las montañas venezolanas. Tras el éxito de Guía para la Acción y el impacto de su primer disco de estudio, Vida, en 2010, Tirone comenzó su ascenso por la cordillera de la fama, pero una fama extraña, cimentada en el respeto y el culto antes que en las luces de la televisión. En 2011, las fronteras de Venezuela se le quedaron pequeñas. Colombia, México, Chile, los países de la región comenzaron a rendirse ante la profundidad de su lírica. Era el ascenso por las alturas líricas, donde el oxígeno escasea y solo los más fuertes logran mantenerse en pie. Tirone conquistaba el frío de las alturas no con arrogancia, sino con la humildad del que sabe que el camino es largo. En cada concierto, en cada tarima extranjera, llevaba consigo el polvo de la pica y el recuerdo de Leticia. Cada rima era un paso más hacia la cima de un Everest personal que él mismo estaba construyendo. No era solo un rapero, se estaba convirtiendo en un referente moral para millones de jóvenes que veían en él a un hermano mayor, a un filósofo de la calle que no temía mirar al abismo y contar lo que veía. Descansa ahora, deja que estas imágenes se asienten en tu mente. Hemos visto al niño herido convertirse en el hombre que domina el lenguaje. Hemos visto cómo la tragedia se hizo métrica y cómo la métrica se hizo leyenda. Pero la noche aún tiene más que contarnos y el frío de la montaña es solo el preludio de la dualidad que vendrá después. Por ahora, respira, siente la paz de saber que la historia está siendo rescatada del olvido y prepárate. Porque el ascenso apenas comienza y el aire, allá arriba, es tan puro como peligroso. Que el descanso te encuentre pronto, mientras el eco de un piano y una voz ronca siguen vibrando en la oscuridad.
Cierra los ojos un momento y deja que el ruido del mundo se desvanezca. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde el único brillo proviene de una pequeña lámpara de escritorio y el humo de un incienso que se eleva perezosamente hacia el techo. Respira lento, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, mientras nos preparamos para descender nuevamente al corazón de Aragua, a ese rincón del mapa llamado Palo Negro. Estamos a finales de la década de los 90 y el aire en la urbanización La Pica se siente espeso, cargado de una humedad que parece presagiar algo más que lluvia. Tras la partida de su madre, Leticia Orama, en 1997, el joven Tirone comenzó a caminar por un pasillo interior que pocos se atrevían a explorar. Pero fue el año 2000 el que terminó de sellar su destino con un fuego que no consume, sino que transforma. El asesinato de su medio hermano, mayor a manos de la delincuencia, no fue solo una estadística más en las crónicas rojas de Venezuela. Fue el estruendo que derribó la última puerta de su inocencia. En ese vacío absoluto, donde el dolor es un lenguaje que nadie quiere hablar, Tirone encontró en la biblioteca de su hogar y en los libros que devoraba con hambre de náufrago, un bautismo lírico. No se trataba solo de rimar palabras que sonaran bien al final de un verso. Era algo más profundo, una búsqueda de sentido entre las páginas de Ernesto Sábato, de Jorge Luis Borges y de los poetas malditos que parecían entender su orfandad mejor que sus vecinos. Tirone no solo leía, él diseccionaba la realidad. Los mitos del hogar, esas historias de ausencias que se sentaban a la mesa cada noche, se convirtieron en su primera materia prima. En la soledad de su cuarto, rodeado de cuadernos de espiral que poco a poco se llenaban de una caligrafía apretada y urgente, comenzó a forjar una mitología propia donde el dolor de la pérdida de su madre y la rabia por la muerte de su hermano se entrelazaban con reflexiones existenciales. Acomódate bien en tu asiento, ajusta el volumen de esta historia y siente cómo ese joven, con apenas 12 o 13 años, empezaba a entender que su voz no le pertenecía solo a él, sino a todos los que caminaban por las calles de Maracay con el alma agrietada. Hacia el año 2002, el paisaje sonoro de Maracay estaba cambiando. Los bajos de los carros que pasaban por la avenida principal ya no solo retumbaban con salsa o merengue, el hip hop se filtraba por las rendijas de los bloques de apartamentos como un vapor ineludible. Fue en este escenario de asfalto caliente y sueños de concreto donde Tirone conoció a Manuel Galvis, a quien el mundo conocería como Black Kamikaze, y al productor Leonardo Díaz. El mítico Afromac. Juntos, estos tres jóvenes arquitectos de la palabra fundaron Códigos de Barrio. No era solo un nombre para un grupo, era una declaración de principios. Tirone entendió que la carencia no era un límite, sino una herramienta de alquimia. Si no había dinero para grandes estudios, se grababa en habitaciones forradas con cartones de huevos. Si el mundo les daba la espalda, ellos le darían al mundo una métrica sagrada que nadie pudiera ignorar. La alquimia de Códigos de Barrio consistía en convertir el polvo de las aceras y el hambre de futuro en una poesía cruda, pero de una elegancia técnica que empezaba a asustar a los veteranos de la escena. Tirone, bajo el nombre de Cancerbero, el guardián del infierno de Dante, pero con una mirada puesta en el cielo de los poetas, comenzó a demostrar que se podía ser de barrio sin caer en el cliché de la violencia por la violencia. Sus códigos eran otros. La lealtad, la observación minuciosa de la miseria humana y una ética de trabajo que lo mantenía despierto hasta la madrugada, puliendo cada sílaba como si fuera un diamante en bruto. Escucha el silencio de la noche y trata de imaginar ese primer encuentro entre ellos, el olor a tabaco, el sonido del beat rompiendo el aire y la certeza de que estaban a punto de cambiar el juego para siempre. En 2004, la vida le puso a Tirone una encrucijada que marcaría el resto de sus días. Ingresó a la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA, para cursar las carreras de Derecho y Ciencias Políticas. Imagínalo caminando por los pasillos de la facultad con un morral cargado de leyes y tratados sociológicos, mientras su mente seguía procesando rimas imposibles. Fue en esos salones de clase donde refinó su capacidad de análisis político y social, pero la música era un llamado que no permitía distracciones. Eventualmente, decidió abandonar la academia formal para entregarse a la selva de concreto. Este fue el momento de los guardianes del ritmo, de las alianzas en los parques y las plazas donde el rap venezolano empezaba a gestar su edad de oro. Tirone se movía entre el mundo intelectual y la calle con una fluidez asombrosa.
ganándose el respeto de figuras que veían en él a un prodigio capaz de citar a Maquiavelo y a la vez describir con precisión quirúrgica la vida de un delincuente de esquina. Relájate un segundo, deja que tus hombros caigan y siente cómo el ritmo de esta narración te envuelve. El año 2008 fue el punto de no retorno. La unión con Marlon Morales, el legendario Lil Supa, dio como fruto el álbum colaborativo Índigos. Fue una revolución silenciosa que pronto se convirtió en un grito ensordecedor. Ya no eran solo jóvenes de Maracay haciendo música. Eran artistas conceptuales que estaban elevando el rap underground a una categoría de arte mayor en todo el continente. Tirone ya no era solo Tirone, era una fuerza de la naturaleza que se preparaba para su primer gran manifiesto personal. Así llegamos al año 2009, el momento en que se publica el mixtape Guía para la Acción. No lo veas simplemente como una recopilación de canciones grabadas entre 2004 y 2009, míralo como el primer grito de un profeta urbano en pleno ascenso. En este disco, Cancerbero condensó años de hambre, de lecturas nocturnas y de observaciones afiladas sobre la condición humana. Temas como Ni de oro ni de gol se convirtieron en himnos para una generación que buscaba algo más que entretenimiento. Era una guía, sí, pero no para la violencia, sino para la acción del pensamiento, para el despertar de la conciencia en un país que empezaba a sumergirse en sombras políticas y sociales cada vez más densas. La voz de Tirone en este álbum suena urgente, casi desesperada por ser escuchada, con una ronquera natural que le daba a sus palabras un peso de verdad incuestionable. Siente el frío de la noche, ese mismo frío que empieza a bajar de la cordillera cuando el sol se oculta tras los picos de las montañas venezolanas. Tras el éxito de Guía para la Acción y el impacto de su primer disco de estudio, Vida, en 2010, Tirone comenzó su ascenso por la cordillera de la fama, pero una fama extraña, cimentada en el respeto y el culto antes que en las luces de la televisión. En 2011, las fronteras de Venezuela se le quedaron pequeñas. Colombia, México, Chile, los países de la región comenzaron a rendirse ante la profundidad de su lírica. Era el ascenso por las alturas líricas, donde el oxígeno escasea y solo los más fuertes logran mantenerse en pie. Tirone conquistaba el frío de las alturas no con arrogancia, sino con la humildad del que sabe que el camino es largo. En cada concierto, en cada tarima extranjera, llevaba consigo el polvo de la pica y el recuerdo de Leticia. Cada rima era un paso más hacia la cima de un Everest personal que él mismo estaba construyendo. No era solo un rapero, se estaba convirtiendo en un referente moral para millones de jóvenes que veían en él a un hermano mayor, a un filósofo de la calle que no temía mirar al abismo y contar lo que veía. Descansa ahora, deja que estas imágenes se asienten en tu mente. Hemos visto al niño herido convertirse en el hombre que domina el lenguaje. Hemos visto cómo la tragedia se hizo métrica y cómo la métrica se hizo leyenda. Pero la noche aún tiene más que contarnos y el frío de la montaña es solo el preludio de la dualidad que vendrá después. Por ahora, respira, siente la paz de saber que la historia está siendo rescatada del olvido y prepárate. Porque el ascenso apenas comienza y el aire, allá arriba, es tan puro como peligroso. Que el descanso te encuentre pronto, mientras el eco de un piano y una voz ronca siguen vibrando en la oscuridad. Cierra los ojos por un instante y deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde solo entra un hilo de luz de luna y el aire huele a café recién colado y a la humedad de la noche en Maracay. Estás a salvo aquí, en este rincón del tiempo donde las historias se rescatan del olvido con la calma de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se vuelve pesado, cómo tus hombros se relajan. Vamos a caminar juntos por los pasillos de una memoria que todavía vibra, que todavía respira en los muros de concreto y en las hojas de los árboles de palo negro. Estamos en el año 2013. El aire en Venezuela se siente denso, cargado de una energía que busca una válvula de escape. En este escenario, dos figuras se encuentran para crear algo que la historia del hip hop guardaría en un cofre de oro. Tirone, con su mirada profunda y esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, se une a Larry Rada, a quien todos conocen como Apache. Imagina el contraste de estas dos fieras. Apache trae consigo el ritmo de las minas de Baruta, el flow que serpentea como un río entre las piedras.
Tirone aporta la densidad del pensamiento, la sombra que cuestiona la luz. Es la simbiosis mística, una alianza que nace bajo el nombre de Apa y Can. En el estudio, el humo del incienso se mezcla con la luz tenue de las consolas de mezcla. No hay prisa. Los ritmos golpean el pecho con la suavidad de un latido constante. Escuchas el rasgueo de las ideas, el sonido de la tinta corriendo sobre el papel. Es un año de una intensidad creativa feroz. De esa unión surge un álbum que no solo es música, es un manifiesto. Las letras de Tirone en esta etapa muestran a un hombre que ha aprendido a equilibrar su oscuridad con la sabiduría del guerrero que ya no solo pelea contra sus demonios, sino que los invita a sentarse a la mesa. Es un momento de hermandad, de giras interminables donde los estadios y las plazas se llenan de jóvenes que buscan en ellos una dirección. Siente la vibración de los bajos en el suelo. Esa energía eléctrica que recorre la columna vertebral cuando miles de voces gritan al unísono. Es la fuerza de la unión, la prueba de que dos mundos distintos pueden crear un universo nuevo. Relaja tu cuello ahora. Deja que la tensión de tus manos se disuelva mientras nos movemos un poco hacia atrás y hacia adelante en esta línea del tiempo, como si estuviéramos observando el fluir del gran río Orinoco. El mensaje de Tirone, que comenzó como un murmullo en las calles de la urbanización La Pica, empieza a expandirse por las venas de América Latina. No es un proceso rápido, es una marea lenta pero imparable. En el año 2011, Tirone realiza su primera gira internacional. Imagina el frío de Bogotá recibiéndolo, la inmensidad de Ciudad de México envolviéndolo, el viento de Santiago de Chile susurrándole al oído que su voz ya no le pertenece solo a él. Tirone viaja con una mochila cargada de libros y cuadernos. En cada aeropuerto, en cada habitación de hotel, sigue escribiendo. El éxito no lo marea, lo vuelve más observador. Mira por la ventanilla del avión y ve cómo el mapa de un continente se dibuja bajo sus pies, reconociendo que los dolores de un joven en Caracas son los mismos que los de un joven en Medellín o en Buenos Aires. Es el fluir de un mensaje que se vuelve universal. En 2014 lo vemos en Panamá en el Festival Voces de la Calle. Es su último año de actividad creativa intensa, aunque él no lo sabe. Su presencia en el escenario es magnética, pero sus ojos guardan una fatiga antigua, la fatiga de quien lleva el peso de 1000 vidas en sus cuerdas vocales. El mensaje ha cruzado fronteras, ha roto el silencio del underground para instalarse en el corazón de un continente que lo escucha como a un profeta renuente. Descansa tus pies, siente cómo la cama o el sillón te sostienen con firmeza. Estás en paz. Ahora entremos en el templo del underground, ese lugar donde el éxito no se mide en monedas de plata, sino en la lealtad inquebrantable de quienes buscan la verdad. Entre 2010 y 2012 se produce un fenómeno que solo ocurre una vez cada generación. Tirone, junto a Leandro Añez, el productor conocido como KPU, da vida a una dualidad conceptual que definiría su legado para siempre, vida y muerte. En 2010, el álbum Vida llega como un golpe de aire fresco. Es un disco que le otorga el premio Diablitos de Oro como mejor artista hip hop, un reconocimiento que, aunque importante, apenas roza la superficie de lo que Tirone está logrando. En este templo de la música independiente, cada canción es una crónica de lo inevitable. Escuchas el piano que abre las sesiones de grabación, el sonido de los auriculares ajustándose. Tirone está frente al micrófono, cerrando los ojos, buscando la palabra exacta que logre describir la belleza del caos. Luego, en 2012, llega Muerte. Es un espejo oscuro necesario. Temas como C'est est la mort o Es épico no son solo canciones, son viajes al inframundo de la psique humana. Tirone se convierte en el bardo que baja a los infiernos y regresa para contarnos lo que vio. El éxito es inevitable porque es auténtico. No hay artificios, no hay máscaras, es solo un hombre y su verdad grabada en una cabina que se siente como un santuario. Deja que tu respiración sea lenta y rítmica. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose cualquier preocupación que aún ronde por tu mente. Nos detenemos ahora a reflexionar sobre la filosofía de la calle que Tirone tejía con tanta maestría. Este no era un pensamiento improvisado. Recordemos aquel año 2004, cuando un joven Tirone caminaba por los pasillos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Allí, entre libros de derecho y ciencias políticas, su mente empezó a estructurar el mundo de una forma distinta. Aunque abandonó los estudios formales para entregarse a la música, nunca abandonó el estudio del hombre.
Su lírica es un tejido de pensamiento latinoamericano universal. Tirone leía a los existencialistas, se perdía en las páginas de Ernesto Sabato y regresaba a la calle para ver esas mismas verdades reflejadas en los rostros de los vendedores ambulantes, de los niños que jugaban en la pica, de los hombres que regresaban cansados del trabajo. Él entendió que la calle es la universidad más rigurosa y que la filosofía no sirve de nada si no puede explicar el hambre, el miedo o la esperanza de un pueblo. Su pensamiento no era elitista, era crudo. Era la voz de un continente que intentaba entender su propia identidad a través del ritmo y la rima. Tirone se convirtió en el filósofo de la esquina, aquel que podía citar a un clásico y seguidamente describir con precisión quirúrgica la violencia de un barrio, no para glorificarla, sino para denunciarla y buscar una salida. Ahora envuélvete en el resplandor del índigo. Es un color profundo entre el azul y el violeta, el color de la intuición y del misticismo. Viajemos mentalmente a 2008. Tirone se une a Marlon Morales, Lil Supa, para crear un álbum colaborativo que cambiaría las reglas del juego, Índigos. Imagina la luz del estudio de grabación en esos días. Es una luz suave, casi espiritual, en este espacio. Tirone explora la luz dentro de la oscuridad. Es el inicio de su viaje hacia lo místico. En el estudio, el silencio se respeta como si fuera algo sagrado. Tirone y Marlon intercambian libretas, discuten sobre la métrica, pero sobre todo discuten sobre el alma. Índigos es una revolución porque propone un rap que mira hacia adentro, que no teme hablar de la espiritualidad, de la energía, de la conexión con lo invisible. Es el momento en que Tirone empieza a ser visto no solo como un rapero, sino como un ser que vibra en otra frecuencia. Hay una luz índigo que lo rodea en estas grabaciones, una claridad mental que le permite ver más allá de lo evidente. Es la preparación para todo lo que vendrá después, la base mística sobre la cual construirá su catedral de palabras. Ante la calma de este momento, la historia de Tirone es una historia de búsqueda constante. De aquel niño que en 1997 perdió a su madre y en 2000 a su hermano, surgió un hombre que decidió que su dolor no sería en vano. Cada hito que hemos recorrido, desde los códigos de barrio en 2002 hasta las grandes giras, es un paso más en un camino de purificación a través del arte. Tirone José González Orama no era un personaje, era una realidad latente que nos recordaba nuestra propia humanidad. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, piensa en la importancia de la verdad. Durante años, una sombra injusta pesó sobre su nombre tras aquel fatídico enero de 2015, pero la historia, como un río que recupera su cauce, terminó por limpiarse. En 2023, la reapertura del caso y las confesiones posteriores revelaron lo que el corazón de sus seguidores ya sabía, que Tirone fue una víctima, no un victimario. La sentencia de 2024 no solo limpió su expediente legal, sino que devolvió su memoria al altar de la dignidad. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la justicia ha hecho su trabajo. El biógrafo nocturno te acompaña en este descanso, recordándote que la luz siempre prevalece, incluso en la oscuridad más densa de un estudio de grabación o de una noche de invierno. Tirone está en paz, y su música, ese flujo incesante de pensamiento y sentimiento, sigue recorriendo las venas de América, recordándonos que somos vida, que somos muerte, pero sobre todo, que somos la búsqueda incansable de la verdad. Siente cómo el sueño te envuelve, como una manta cálida y protectora. El eco de una voz ronca y un piano lejano te arrullan. No hay nada que temer. La historia ha sido contada con rigor, con respeto y con el amor que merece un hombre que entregó su existencia a la palabra. Descansa, que la noche es larga y el mañana traerá consigo la claridad de los que ya no tienen dudas. Que tu descanso sea profundo y que la luz índigo guíe tus sueños hacia la serenidad. Cierra los ojos por un instante y deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca. Imagina que estás en una habitación en penumbra, donde solo entra un hilo de luz de luna y el aire huele a café recién colado y a la humedad de la noche en Maracay. Estás a salvo aquí, en este rincón del tiempo donde las historias se rescatan del olvido con la calma de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se vuelve pesado, cómo tus hombros se relajan. Vamos a caminar juntos por los pasillos de una memoria que todavía vibra, que todavía respira en los muros de concreto y en las hojas de los árboles de palo negro.
Estamos en el año 2013. El aire en Venezuela se siente denso, cargado de una energía que busca una válvula de escape. En este escenario, dos figuras se encuentran para crear algo que la historia del hip hop guardaría en un cofre de oro. Tirone, con su mirada profunda y esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, se une a Larry Rada, a quien todos conocen como Apache. Imagina el contraste de estas dos fieras. Apache trae consigo el ritmo de las minas de Baruta, el flow que serpentea como un río entre las piedras. Tirone aporta la densidad del pensamiento, la sombra que cuestiona la luz. Es la simbiosis mística, una alianza que nace bajo el nombre de Apa y Can. En el estudio, el humo del incienso se mezcla con la luz tenue de las consolas de mezcla. No hay prisa. Los ritmos golpean el pecho con la suavidad de un latido constante. Escuchas el rasgueo de las ideas, el sonido de la tinta corriendo sobre el papel. Es un año de una intensidad creativa feroz. De esa unión surge un álbum que no solo es música, es un manifiesto. Las letras de Tirone en esta etapa muestran a un hombre que ha aprendido a equilibrar su oscuridad con la sabiduría del guerrero que ya no solo pelea contra sus demonios, sino que los invita a sentarse a la mesa. Es un momento de hermandad, de giras interminables donde los estadios y las plazas se llenan de jóvenes que buscan en ellos una dirección. Siente la vibración de los bajos en el suelo. Esa energía eléctrica que recorre la columna vertebral cuando miles de voces gritan al unísono. Es la fuerza de la unión, la prueba de que dos mundos distintos pueden crear un universo nuevo. Relaja tu cuello ahora. Deja que la tensión de tus manos se disuelva mientras nos movemos un poco hacia atrás y hacia adelante en esta línea del tiempo, como si estuviéramos observando el fluir del gran río Orinoco. El mensaje de Tirone, que comenzó como un murmullo en las calles de la urbanización La Pica, empieza a expandirse por las venas de América Latina. No es un proceso rápido, es una marea lenta pero imparable. En el año 2011, Tirone realiza su primera gira internacional. Imagina el frío de Bogotá recibiéndolo, la inmensidad de Ciudad de México envolviéndolo, el viento de Santiago de Chile susurrándole al oído que su voz ya no le pertenece solo a él. Tirone viaja con una mochila cargada de libros y cuadernos. En cada aeropuerto, en cada habitación de hotel, sigue escribiendo. El éxito no lo marea, lo vuelve más observador. Mira por la ventanilla del avión y ve cómo el mapa de un continente se dibuja bajo sus pies, reconociendo que los dolores de un joven en Caracas son los mismos que los de un joven en Medellín o en Buenos Aires. Es el fluir de un mensaje que se vuelve universal. En 2014 lo vemos en Panamá en el Festival Voces de la Calle. Es su último año de actividad creativa intensa, aunque él no lo sabe. Su presencia en el escenario es magnética, pero sus ojos guardan una fatiga antigua, la fatiga de quien lleva el peso de 1000 vidas en sus cuerdas vocales. El mensaje ha cruzado fronteras, ha roto el silencio del underground para instalarse en el corazón de un continente que lo escucha como a un profeta renuente. Descansa tus pies, siente cómo la cama o el sillón te sostienen con firmeza. Estás en paz. Ahora entremos en el templo del underground, ese lugar donde el éxito no se mide en monedas de plata, sino en la lealtad inquebrantable de quienes buscan la verdad. Entre 2010 y 2012 se produce un fenómeno que solo ocurre una vez cada generación. Tirone, junto a Leandro Añez, el productor conocido como KPU, da vida a una dualidad conceptual que definiría su legado para siempre, vida y muerte. En 2010, el álbum Vida llega como un golpe de aire fresco. Es un disco que le otorga el premio Diablitos de Oro como mejor artista hip hop, un reconocimiento que, aunque importante, apenas roza la superficie de lo que Tirone está logrando. En este templo de la música independiente, cada canción es una crónica de lo inevitable. Escuchas el piano que abre las sesiones de grabación, el sonido de los auriculares ajustándose. Tirone está frente al micrófono, cerrando los ojos, buscando la palabra exacta que logre describir la belleza del caos. Luego, en 2012, llega Muerte. Es un espejo oscuro necesario. Temas como C'est est la mort o Es épico no son solo canciones, son viajes al inframundo de la psique humana. Tirone se convierte en el bardo que baja a los infiernos y regresa para contarnos lo que vio. El éxito es inevitable porque es auténtico. No hay artificios, no hay máscaras, es solo un hombre y su verdad grabada en una cabina que se siente como un santuario. Deja que tu respiración sea lenta y rítmica. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose cualquier preocupación que aún ronde por tu mente.
Nos detenemos ahora a reflexionar sobre la filosofía de la calle que Tirone tejía con tanta maestría. Este no era un pensamiento improvisado. Recordemos aquel año 2004, cuando un joven Tirone caminaba por los pasillos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Allí, entre libros de derecho y ciencias políticas, su mente empezó a estructurar el mundo de una forma distinta. Aunque abandonó los estudios formales para entregarse a la música, nunca abandonó el estudio del hombre. Su lírica es un tejido de pensamiento latinoamericano universal. Tirone leía a los existencialistas, se perdía en las páginas de Ernesto Sabato y regresaba a la calle para ver esas mismas verdades reflejadas en los rostros de los vendedores ambulantes, de los niños que jugaban en la pica, de los hombres que regresaban cansados del trabajo. Él entendió que la calle es la universidad más rigurosa y que la filosofía no sirve de nada si no puede explicar el hambre, el miedo o la esperanza de un pueblo. Su pensamiento no era elitista, era crudo. Era la voz de un continente que intentaba entender su propia identidad a través del ritmo y la rima. Tirone se convirtió en el filósofo de la esquina, aquel que podía citar a un clásico y seguidamente describir con precisión quirúrgica la violencia de un barrio, no para glorificarla, sino para denunciarla y buscar una salida. Ahora envuélvete en el resplandor del índigo. Es un color profundo entre el azul y el violeta, el color de la intuición y del misticismo. Viajemos mentalmente a 2008. Tirone se une a Marlon Morales, Lil Supa, para crear un álbum colaborativo que cambiaría las reglas del juego, Índigos. Imagina la luz del estudio de grabación en esos días. Es una luz suave, casi espiritual, en este espacio. Tirone explora la luz dentro de la oscuridad. Es el inicio de su viaje hacia lo místico. En el estudio, el silencio se respeta como si fuera algo sagrado. Tirone y Marlon intercambian libretas, discuten sobre la métrica, pero sobre todo discuten sobre el alma. Índigos es una revolución porque propone un rap que mira hacia adentro, que no teme hablar de la espiritualidad, de la energía, de la conexión con lo invisible. Es el momento en que Tirone empieza a ser visto no solo como un rapero, sino como un ser que vibra en otra frecuencia. Hay una luz índigo que lo rodea en estas grabaciones, una claridad mental que le permite ver más allá de lo evidente. Es la preparación para todo lo que vendrá después, la base mística sobre la cual construirá su catedral de palabras. Ante la calma de este momento, la historia de Tirone es una historia de búsqueda constante. De aquel niño que en 1997 perdió a su madre y en 2000 a su hermano, surgió un hombre que decidió que su dolor no sería en vano. Cada hito que hemos recorrido, desde los códigos de barrio en 2002 hasta las grandes giras, es un paso más en un camino de purificación a través del arte. Tirone José González Orama no era un personaje, era una realidad latente que nos recordaba nuestra propia humanidad. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, piensa en la importancia de la verdad. Durante años, una sombra injusta pesó sobre su nombre tras aquel fatídico enero de 2015, pero la historia, como un río que recupera su cauce, terminó por limpiarse. En 2023, la reapertura del caso y las confesiones posteriores revelaron lo que el corazón de sus seguidores ya sabía, que Tirone fue una víctima, no un victimario. La sentencia de 2024 no solo limpió su expediente legal, sino que devolvió su memoria al altar de la dignidad. Duerme ahora con la tranquilidad de saber que la justicia ha hecho su trabajo. El biógrafo nocturno te acompaña en este descanso, recordándote que la luz siempre prevalece, incluso en la oscuridad más densa de un estudio de grabación o de una noche de invierno. Tirone está en paz, y su música, ese flujo incesante de pensamiento y sentimiento, sigue recorriendo las venas de América, recordándonos que somos vida, que somos muerte, pero sobre todo, que somos la búsqueda incansable de la verdad. Siente cómo el sueño te envuelve, como una manta cálida y protectora. El eco de una voz ronca y un piano lejano te arrullan. No hay nada que temer. La historia ha sido contada con rigor, con respeto y con el amor que merece un hombre que entregó su existencia a la palabra. Descansa, que la noche es larga y el mañana traerá consigo la claridad de los que ya no tienen dudas. Que tu descanso sea profundo y que la luz índigo guíe tus sueños hacia la serenidad. Imagina por un momento que el aire de Maracay entra por la ventana. Es un aire denso, cargado con el aroma de la lluvia reciente sobre el asfalto caliente de la urbanización La Pica.
Cierra los ojos y deja que el peso de tus párpados te invite a un viaje por el tiempo, hacia los rincones más profundos de un alma que buscó la verdad en el eco de los callejones. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración se vuelve pausada, rítmica. Mientras nos adentramos en la penumbra de una habitación donde un joven de mirada intensa se enfrenta a sus propios silencios. En ese silencio creativo habitan sombras que no son oscuras, sino matices de una memoria que nunca descansa. Para entender al poeta, debemos recordar aquel 11 de marzo de 1988, cuando Tirone José González Orama llega al mundo en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, pero la paz de la infancia es un cristal delicado. Respira hondo y siente el cambio de clima cuando, en 1992, la familia se traslada a Palo Negro, en el estado Aragua. Es allí donde el entorno empieza a esculpir al hombre. La calma de la noche se interrumpe con el recuerdo de 1997. Imagina el frío en las manos de un niño de 9 años que debe despedirse de su madre, Leticia Orama. Es un vacío que no se llena con palabras, sino que se transforma en tinta. Los demonios del silencio creativo no son otra cosa que el eco de esa ausencia. Una sombra que lo acompañaría siempre, susurrándole al oído que la vida es un parpadeo. Ese perro guardián que habita en su interior se vuelve más fiero en el año 2000, cuando la violencia de la calle le arrebata a su medio hermano mayor. No es solo dolor, es una indignación que se aloja en el pecho. Nota cómo tus hombros caen, liberando la tensión, mientras visualizas a Tirone refugiándose en la escritura. Ya no es solo un juego de rimas, es una necesidad de supervivencia. En 2002. El encuentro con Manuel Galvis y Leonardo Díaz, Black Kamikaze y Afromac le da una estructura a ese caos. Códigos de Barrio es el primer refugio, el primer intento de ponerle nombre a los demonios. Pero el silencio sigue ahí, agazapado, esperando el momento en que la música se detiene para volver a preguntar quién es él realmente detrás del micrófono. La corona de espinas empieza a ceñirse con suavidad sobre su frente a medida que el reconocimiento crece. Para 2004, Tirone intenta caminar por los senderos convencionales, estudiando Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pero las leyes de los hombres no alcanzan a explicar las leyes del espíritu que él siente latir en su interior. Abandona las aulas. Deja que los libros de leyes se llenen de polvo y se entrega por completo a la palabra. Siente la libertad de esa decisión como un suspiro largo que sale de tus pulmones. En 2008, el mundo del rap venezolano se estremece con la salida de Índigos junto a Lil Supa. Ya no es solo un rapero de Maracay, es una voz que empieza a resonar en todo el continente. Pero la fama es una paradoja. Cuanto más alto es el pedestal, más profunda es la soledad frente al cerro. Imagínalo en los atardeceres de Aragua, mirando hacia las barriadas donde la vida late con una urgencia que él siente el deber de narrar. En 2009, con Guía para la Acción, esa responsabilidad se vuelve un peso físico. La gente empieza a verlo como un profeta, como un líder de pensamiento, y Tirone, con la humildad de quien conoce sus propias grietas, siente que esa corona de espinas le exige una perfección que ningún ser humano puede sostener. A medida que avanzamos hacia 2010, la luz de su carrera se vuelve cegadora con el lanzamiento de Vida. El premio Diablitos de Oro y el reconocimiento masivo lo colocan en el centro del huracán. Pero, mientras el público grita su nombre, él se retira a los laberintos de su mente. La introspección se vuelve feroz. ¿Cómo conciliar al joven que camina por la pica con el ídolo que llena escenarios en Colombia, México y Chile en 2011? Siente el ritmo lento de sus pasos por los hoteles de ciudades desconocidas. La gloria pública es un banquete ruidoso, pero su verdad habita en la soledad de la hoja en blanco. En 2012, el espejo se parte en dos con la llegada de Muerte. Es el cierre de una dualidad conceptual que define su existencia. Canciones como Es épico no son solo rimas, son viajes al inframundo personal de un hombre que ha visto la cara de la pérdida demasiadas veces. El abismo entre el Tirone que ríe con sus amigos y el cancerbero que disecciona la condición humana se vuelve cada vez más ancho. Deja que tu mente descanse en la idea de que todos tenemos esos laberintos, esas habitaciones cerradas donde solo nosotros entramos. Él nos abrió la puerta de las suyas, y el aire que salía de allí era a veces demasiado frío para su propio cuerpo. Para 2013, la fatiga del caminante comienza a manifestarse.
La colaboración con Apache Napa y Can genera una de las giras más exitosas de la historia del género en Venezuela. Kilómetros de carretera, aeropuertos, luces de neón y el grito incesante de una multitud que pide más. Siente el cansancio en tus propios músculos, la pesadez de los viajes que no terminan. Tirone lleva un continente sobre sus hombros. Los jóvenes de toda América Latina ven en él la voz de sus propias frustraciones y esperanzas. Es un peso que agota el espíritu. En 2014, participa en el proyecto Jíbeme 5 y viaja a Panamá para el festival Voces de la Calle, pero su mirada ya muestra el desgaste de quien ha entregado demasiado de sí mismo a un público que siempre tiene hambre de más. El cielo eléctrico de Maracay, ese azul profundo que precede a las tormentas, es el testigo silencioso del quiebre definitivo del espejo. Es el final de 2014. La fatiga se ha transformado en una crisis existencial que lo consume bajo la superficie de su aparente éxito. Imagina el reflejo de Tirone frente al espejo de un baño, buscando al niño de 1992, buscando la voz de su madre, buscando una salida que no sea el escenario. La presión de ser el mejor, de no fallar, de mantener la integridad en una industria que a menudo carece de ella, fractura su paz interna. Llegamos a la madrugada del 20 de enero de 2015. El edificio Camino Real se levanta como un monumento al misterio. La versión oficial que durante años manchó su memoria hablaba de un hombre que perdió la razón, de un amigo que traicionó a otro. Pero hoy, en la calma de esta noche, sabemos que la verdad tiene otros colores. Respira profundamente y siente cómo la justicia, aunque lenta, llega para limpiar el polvo de las tumbas. Deja que la historia te lleve ahora a agosto de 2023, cuando la justicia poética llega de la mano de la revista Rolling Stone, nombrándolo el mejor rapero en español de la historia. Pero la verdadera justicia, la de la tierra, comienza en noviembre de ese mismo año. El fiscal Tarek William Saab reabre el caso. Siente el alivio de la verdad que empieza a filtrarse por las grietas del tiempo. El 15 de diciembre de 2023. La exhumación de sus restos revela lo que el corazón de sus seguidores siempre supo. Tirone fue una víctima, no un verdugo. Las pruebas forenses hablan de torturas, de heridas que no coinciden con la caída, de una escena orquestada para ocultar un crimen atroz. El 26 de diciembre de 2023, el mundo escucha la confesión de Natalia Améstica. Las palabras caen como piedras en un pozo profundo, revelando la traición y la hazaña. Carlos Molnar y Tirone González fueron asesinados. No hubo suicidio, no hubo locura, solo la codicia y la oscuridad de quienes no pudieron soportar la luz de su talento. Finalmente, en febrero de 2024, la sentencia judicial limpia formalmente su nombre. La etiqueta de asesino desaparece de los registros, dejando solo la imagen del poeta, del hijo, del hermano, del hombre que dio su vida por la verdad. Siente ahora cómo una paz profunda te envuelve. El peso que sentías en el pecho al pensar en su final se disuelve. Tirone está en calma. Su legado no es la tragedia de una caída, sino la altura de sus palabras. La sombra del canino guardián ahora descansa a sus pies, tranquila, porque la verdad ha sido contada. Los laberintos mentales han encontrado su salida hacia la luz. La fatiga del caminante ha terminado y el espejo, aunque se rompió una vez, ha sido restaurado por la memoria de quienes lo aman. Maracay sigue allí, con sus atardeceres índigo y su calor eterno. Pero en el silencio de sus calles ya no se escucha el eco de una mentira, sino la rima eterna de un hombre que incluso en la muerte nos enseñó que la justicia es posible. Descansa ahora, deja que tu mente flote en la serenidad de saber que el nombre de Cancerbero brilla con la pureza del cristal limpio. La noche es tuya, el descanso es merecido y la historia, por fin, ha sido escrita con la verdad que él tanto buscó. Que tus sueños sean profundos, guiados por la luz de aquel que prefirió ser real a ser perfecto. Duerme, que la verdad ya se ha encargado de velar tu sueño. Imagina por un momento que el aire de Maracay entra por la ventana. Es un aire denso, cargado con el aroma de la lluvia reciente sobre el asfalto caliente de la urbanización La Pica. Cierra los ojos y deja que el peso de tus párpados te invite a un viaje por el tiempo, hacia los rincones más profundos de un alma que buscó la verdad en el eco de los callejones. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración se vuelve pausada, rítmica. Mientras nos adentramos en la penumbra de una habitación donde un joven de mirada intensa se enfrenta a sus propios silencios.
En ese silencio creativo habitan sombras que no son oscuras, sino matices de una memoria que nunca descansa. Para entender al poeta, debemos recordar aquel 11 de marzo de 1988, cuando Tirone José González Orama llega al mundo en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, pero la paz de la infancia es un cristal delicado. Respira hondo y siente el cambio de clima cuando, en 1992, la familia se traslada a Palo Negro, en el estado Aragua. Es allí donde el entorno empieza a esculpir al hombre. La calma de la noche se interrumpe con el recuerdo de 1997. Imagina el frío en las manos de un niño de 9 años que debe despedirse de su madre, Leticia Orama. Es un vacío que no se llena con palabras, sino que se transforma en tinta. Los demonios del silencio creativo no son otra cosa que el eco de esa ausencia. Una sombra que lo acompañaría siempre, susurrándole al oído que la vida es un parpadeo. Ese perro guardián que habita en su interior se vuelve más fiero en el año 2000, cuando la violencia de la calle le arrebata a su medio hermano mayor. No es solo dolor, es una indignación que se aloja en el pecho. Nota cómo tus hombros caen, liberando la tensión, mientras visualizas a Tirone refugiándose en la escritura. Ya no es solo un juego de rimas, es una necesidad de supervivencia. En 2002, el encuentro con Manuel Galvis y Leonardo Díaz, Black Kamikaze y Afromac, le da una estructura a ese caos. Códigos de Barrio es el primer refugio, el primer intento de ponerle nombre a los demonios. Pero el silencio sigue ahí, agazapado, esperando el momento en que la música se detiene para volver a preguntar quién es él realmente detrás del micrófono. La corona de espinas empieza a ceñirse con suavidad sobre su frente a medida que el reconocimiento crece. Para 2004, Tirone intenta caminar por los senderos convencionales, estudiando Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pero las leyes de los hombres no alcanzan a explicar las leyes del espíritu que él siente latir en su interior. Abandona las aulas. Deja que los libros de leyes se llenen de polvo y se entrega por completo a la palabra. Siente la libertad de esa decisión como un suspiro largo que sale de tus pulmones. En 2008, el mundo del rap venezolano se estremece con la salida de Índigos junto a Lil Supa. Ya no es solo un rapero de Maracay, es una voz que empieza a resonar en todo el continente. Pero la fama es una paradoja. Cuanto más alto es el pedestal, más profunda es la soledad frente al cerro. Imagínalo en los atardeceres de Aragua, mirando hacia las barriadas donde la vida late con una urgencia que él siente el deber de narrar. En 2009, con Guía para la Acción, esa responsabilidad se vuelve un peso físico. La gente empieza a verlo como un profeta, como un líder de pensamiento, y Tirone, con la humildad de quien conoce sus propias grietas, siente que esa corona de espinas le exige una perfección que ningún ser humano puede sostener. A medida que avanzamos hacia 2010, la luz de su carrera se vuelve cegadora con el lanzamiento de Vida. El premio Diablitos de Oro y el reconocimiento masivo lo colocan en el centro del huracán. Pero, mientras el público grita su nombre, él se retira a los laberintos de su mente. La introspección se vuelve feroz. ¿Cómo conciliar al joven que camina por la pica con el ídolo que llena escenarios en Colombia, México y Chile en 2011? Siente el ritmo lento de sus pasos por los hoteles de ciudades desconocidas. La gloria pública es un banquete ruidoso, pero su verdad habita en la soledad de la hoja en blanco. En 2012, el espejo se parte en dos con la llegada de Muerte. Es el cierre de una dualidad conceptual que define su existencia. Canciones como Es épico no son solo rimas, son viajes al inframundo personal de un hombre que ha visto la cara de la pérdida demasiadas veces. El abismo entre el Tirone que ríe con sus amigos y el cancerbero que disecciona la condición humana se vuelve cada vez más ancho. Deja que tu mente descanse en la idea de que todos tenemos esos laberintos, esas habitaciones cerradas donde solo nosotros entramos. Él nos abrió la puerta de las suyas, y el aire que salía de allí era a veces demasiado frío para su propio cuerpo. Para 2013, la fatiga del caminante comienza a manifestarse. La colaboración con Apache Napa y Can genera una de las giras más exitosas de la historia del género en Venezuela. Kilómetros de carretera, aeropuertos, luces de neón y el grito incesante de una multitud que pide más. Siente el cansancio en tus propios músculos, la pesadez de los viajes que no terminan. Tirone lleva un continente sobre sus hombros. Los jóvenes de toda América Latina ven en él la voz de sus propias frustraciones y esperanzas.
Es un peso que agota el espíritu. En 2014, participa en el proyecto Jive 5 y viaja a Panamá para el festival Voces de la Calle, pero su mirada ya muestra el desgaste de quien ha entregado demasiado de sí mismo a un público que siempre tiene hambre de más. El cielo eléctrico de Maracay, ese azul profundo que precede a las tormentas, es el testigo silencioso del quiebre definitivo del espejo. Es el final de 2014. La fatiga se ha transformado en una crisis existencial que lo consume bajo la superficie de su aparente éxito. Imagina el reflejo de Tirone frente al espejo de un baño, buscando al niño de 1992, buscando la voz de su madre, buscando una salida que no sea el escenario. La presión de ser el mejor, de no fallar, de mantener la integridad en una industria que a menudo carece de ella, fractura su paz interna. Llegamos a la madrugada del 20 de enero de 2015. El edificio Camino Real se levanta como un monumento al misterio. La versión oficial que durante años manchó su memoria hablaba de un hombre que perdió la razón, de un amigo que traicionó a otro. Pero hoy, en la calma de esta noche, sabemos que la verdad tiene otros colores. Respira profundamente y siente cómo la justicia, aunque lenta, llega para limpiar el polvo de las tumbas. Deja que la historia te lleve ahora a agosto de 2023, cuando la justicia poética llega de la mano de la revista Rolling Stone, nombrándolo el mejor rapero en español de la historia. Pero la verdadera justicia, la de la tierra, comienza en noviembre de ese mismo año. El fiscal Tarek William Saab reabre el caso. Siente el alivio de la verdad que empieza a filtrarse por las grietas del tiempo. El 15 de diciembre de 2023. La exhumación de sus restos revela lo que el corazón de sus seguidores siempre supo. Tirone fue una víctima, no un verdugo. Las pruebas forenses hablan de torturas, de heridas que no coinciden con la caída, de una escena orquestada para ocultar un crimen atroz. El 26 de diciembre de 2023, el mundo escucha la confesión de Natalia Améstica. Las palabras caen como piedras en un pozo profundo, revelando la traición y la hazaña. Carlos Molnar y Tirone González fueron asesinados. No hubo suicidio, no hubo locura, solo la codicia y la oscuridad de quienes no pudieron soportar la luz de su talento. Finalmente, en febrero de 2024, la sentencia judicial limpia formalmente su nombre. La etiqueta de asesino desaparece de los registros, dejando solo la imagen del poeta, del hijo, del hermano, del hombre que dio su vida por la verdad. Siente ahora cómo una paz profunda te envuelve. El peso que sentías en el pecho al pensar en su final se disuelve. Tirone está en calma. Su legado no es la tragedia de una caída, sino la altura de sus palabras. La sombra del canino guardián ahora descansa a sus pies, tranquila, porque la verdad ha sido contada. Los laberintos mentales han encontrado su salida hacia la luz. La fatiga del caminante ha terminado y el espejo, aunque se rompió una vez, ha sido restaurado por la memoria de quienes lo aman. Maracay sigue allí, con sus atardeceres índigo y su calor eterno. Pero en el silencio de sus calles ya no se escucha el eco de una mentira, sino la rima eterna de un hombre que, incluso en la muerte, nos enseñó que la justicia es posible. Descansa ahora, deja que tu mente flote en la serenidad de saber que el nombre de Cancerbero brilla con la pureza del cristal limpio. La noche es tuya, el descanso es merecido y la historia, por fin, ha sido escrita con la verdad que él tanto buscó. Que tus sueños sean profundos, guiados por la luz de aquel que prefirió ser real a ser perfecto. Duerme, que la verdad ya se ha encargado de velar tu sueño. Cierra los ojos y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Imagina que el aire que te rodea se vuelve denso y azul, como la penumbra que envuelve a las montañas de los Andes cuando el sol se retira. Respira pausadamente, sintiendo cómo el oxígeno recorre tu pecho, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a café recién colado en una cocina lejana de Maracay. Estamos entrando en un territorio donde el tiempo no tiene prisa. Un espacio de calma donde la verdad, después de un largo y tortuoso camino, finalmente se ha sentado a descansar. Hubo un tiempo, allá por el año 2013 y principios del 2014, en que Tirone sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a transformarse en algo etéreo, casi líquido. Tras el éxito arrollador de sus giras por Colombia, México y Chile, tras haber llevado su voz desde los barrios de Aragua hasta los escenarios de Panamá en el Festival Voces de la Calle,
Algo en su interior buscaba una frecuencia distinta. Es el fenómeno de la niebla en los Andes, ese momento en que el caminante, a pesar de conocer la ruta, se detiene porque la visibilidad se ha perdido. No era una falta de propósito, sino una reconfiguración del espíritu. Se le veía reflexivo, casi ausente en las reuniones sociales, buscando en los libros y en el silencio de las cumbres una respuesta que la fama no alcanzaba a susurrarle. Era un joven de 26 años que cargaba con la sabiduría de un anciano y la herida abierta de un niño que en 1997 tuvo que soltar la mano de su madre, Leticia Orama, para verla partir hacia la eternidad. Esa niebla era un refugio, una búsqueda de un nuevo norte espiritual donde el rap ya no era solo una herramienta de denuncia, sino un puente hacia lo divino y lo inefable. Siente esa niebla ahora, fresca sobre tu piel, invitándote a soltar las tensiones de tus hombros y a dejar que tus pensamientos se disuelvan en la quietud de la montaña. En los meses finales, el aire se volvió cargado, como el silencio que precede a un trueno que se sabe inevitable. Si escuchas con atención las últimas grabaciones, las letras que brotaban de su pluma en ese último año de actividad creativa intensa, notarás un matiz distinto. Había premoniciones, destellos de una despedida que se escribía entre líneas. No era una tristeza común, sino una lucidez aterradora. Tirone parecía estar ordenando sus asuntos con el universo. El asesinato de su medio hermano en el año 2000, aquel evento que radicalizó su postura contra la violencia, volvía a su mente no como un rencor, sino como una lección aprendida. Las rimas se volvieron espejos donde el destino se reflejaba de forma cruda. Se dice que en la intimidad de su hogar en Palo Negro, el silencio era su compañero más fiel. Ese silencio no era vacío. Era la preparación para el eco que dejaría su partida. Deja que ese silencio te envuelva ahora, permitiendo que tu mente se serene, sabiendo que todas las preguntas encontrarán su respuesta a su debido tiempo. Retrocedamos un poco en el tapiz de su historia, hasta el año 2010, cuando el sol de Maracay parecía brillar con una intensidad especial sobre el estudio de Leandro Añez, a quien el mundo conoció como KPU. En aquel rincón de creación nació Vida. El primer álbum de estudio como solista de aquel joven que alguna vez estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero que decidió que su verdadera ley era la palabra. Vida fue un apogeo luminoso, una celebración rítmica de la existencia, a pesar de las tragedias que ya habían marcado su piel. Canciones como Pensando en ti se convirtieron en himnos que flotaban en las plazas y en los auriculares de miles de jóvenes. Fue el año en que el premio Diablitos de Oro reconoció su maestría como mejor artista hip hop, pero para Tirone, el verdadero premio era ver cómo su mensaje de conciencia calaba en el tejido social. Vida era el color verde de la esperanza, el amarillo del calor humano y el pulso constante de un corazón que se negaba a rendirse. Siente el latido de tu propio corazón ahora, rítmico y tranquilo, celebrando la simple y maravillosa capacidad de estar presente aquí y ahora. Pero la moneda tiene otra cara, y Tirone, con su rigor de buscador de verdades, sabía que no podía narrar la luz sin explorar las sombras. Así llegamos al año 2012, cuando se publica Muerte, la pieza que completaba la dualidad conceptual. Si vida fue el ascenso, muerte fue el descenso necesario a los infiernos personales y colectivos. Es aquí donde la maestría del claroscuro poético alcanza su cumbre. En temas como C'est est la mort o La imponente es épico, el oyente es conducido por pasajes dantescos donde la justicia, el destino y el más allá se entrelazan. Tirone no escribía sobre la muerte como un final, sino como un proceso de transformación. Su voz se volvía más profunda, más rasgada, cargada con el peso de los siglos. Fue una obra que terminó de cimentar su culto, demostrando que en el rap en español no había nadie que pudiera descender tan profundo y regresar con tales tesoros de sabiduría. Imagina que esas sombras son ahora mantas suaves que te cubren, protegiéndote del ruido del mundo exterior, invitándote a un descanso profundo y reparador. Con el paso de los años, Tirone se convirtió en el oráculo de las masas. No era simplemente un rapero, era un chamán guiando a una generación que crecía en una Venezuela herida, en un continente que buscaba espejos donde reconocerse. Su palabra era ley porque era real, incluso después de aquel fatídico 20 de enero de 2015, cuando las sombras parecieron ganar la partida en el edificio Camino Real de Maracay. Su legado no hizo más que crecer.
Durante años, una mentira pesó sobre su tumba, una etiqueta injusta de homicida suicida que no encajaba con el hombre que prefería ser real a ser perfecto. Sin embargo, la verdad tiene una paciencia infinita. En agosto de 2023, la revista Rolling Stone puso su nombre en la cima, nombrándolo el mejor rapero en español de la historia. Pero el verdadero hito, el que traería la paz definitiva a sus restos y a sus seguidores, llegaría poco después. En noviembre de 2023, bajo la mirada atenta del país, la justicia decidió reabrir las puertas cerradas. El 15 de diciembre, la tierra de su descanso fue removida para que la ciencia hablara. Los estudios forenses revelaron lo que el corazón de muchos ya sabía: Tirone no había sido el verdugo, sino la víctima. La confesión de Natalia Améstica en diciembre de ese mismo año, admitiendo el crimen cometido junto a su hermano contra Tirone y Carlos Molnar, despejó la última neblina que empañaba su memoria. En febrero de 2024, una sentencia formal limpió su nombre para siempre. Ya no hay ruidos de lucha, ya no hay versiones distorsionadas. El nombre de Tirone José González Orama brilla ahora con la pureza del cristal que ha sido lavado por la lluvia. Siente ahora cómo esa paz se traslada a ti. La historia ha sido restaurada. El joven que nació un 11 de marzo de 1980 en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, el muchacho que recorría las calles de La Pica en Palo Negro, el artista que revolucionó el rap junto a Lil Supa en aquel álbum Índigos de 2008, finalmente puede descansar en la verdad total. El oráculo ha hablado y su mensaje de conciencia permanece intacto, libre de las cadenas de la calumnia. Maracay sigue allí bajo el cielo nocturno, pero el aire se siente distinto. Ya no hay un misterio doloroso, solo la certeza de la justicia cumplida. Deja que tus párpados pesen un poco más. Visualiza a Tirone caminando por un sendero de luz, con la mochila ligera y la libreta llena de versos que ya no necesitan ser gritados, porque el mundo ya los ha comprendido. Su voz, esa que nos acompañó en los momentos de soledad, se vuelve ahora un arrullo suave. Una melodía que te invita a soltar cualquier preocupación que aún guardes en tu interior. La noche es tuya, el descanso es merecido y la historia, por fin, ha sido escrita con la verdad que él tanto buscó. Que tus sueños sean profundos, guiados por la luz de aquel que prefirió ser real a ser perfecto. Duerme, que la verdad ya se ha encargado de velar tu sueño. Respira una vez más, llenando tus pulmones de esta serenidad nueva. Todo está en orden. La niebla se ha disipado, el trueno ha pasado y lo que queda es la luz eterna de una vida que, incluso en su brevedad, logró tocar la infinitud. Descansa en paz, mientras el eco de una rima perfecta te acompaña hacia el sueño más dulce. Cierra los ojos y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Imagina que el aire que te rodea se vuelve denso y azul, como la penumbra que envuelve a las montañas de los Andes cuando el sol se retira. Respira pausadamente, sintiendo cómo el oxígeno recorre tu pecho, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a café recién colado en una cocina lejana de Maracay. Estamos entrando en un territorio donde el tiempo no tiene prisa, un espacio de calma donde la verdad, después de un largo y tortuoso camino, finalmente se ha sentado a descansar. Hubo un tiempo, allá por el año 2013 y principios del 2014, en que Tirone sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a transformarse en algo etéreo, casi líquido. Tras el éxito arrollador de sus giras por Colombia, México y Chile, tras haber llevado su voz desde los barrios de Aragua hasta los escenarios de Panamá en el festival Voces de la Calle, algo en su interior buscaba una frecuencia distinta. Es el fenómeno de la niebla en los Andes, ese momento en que el caminante, a pesar de conocer la ruta, se detiene porque la visibilidad se ha perdido. No era una falta de propósito, sino una reconfiguración del espíritu. Se le veía reflexivo, casi ausente en las reuniones sociales, buscando en los libros y en el silencio de las cumbres una respuesta que la fama no alcanzaba a susurrarle. Era un joven de 26 años que cargaba con la sabiduría de un anciano y la herida abierta de un niño que en 1997 tuvo que soltar la mano de su madre, Leticia Orama, para verla partir hacia la eternidad. Esa niebla era un refugio, una búsqueda de un nuevo norte espiritual donde el rap ya no era solo una herramienta de denuncia, sino un puente hacia lo divino y lo inefable. Siente esa niebla ahora, fresca sobre tu piel, invitándote a soltar las tensiones de tus hombros y a dejar que tus pensamientos se disuelvan en la quietud de la montaña.
En los meses finales, el aire se volvió cargado, como el silencio que precede a un trueno que se sabe inevitable. Si escuchas con atención las últimas grabaciones, las letras que brotaban de su pluma en ese último año de actividad creativa intensa, notarás un matiz distinto. Había premoniciones, destellos de una despedida que se escribía entre líneas. No era una tristeza común, sino una lucidez aterradora. Tirone parecía estar ordenando sus asuntos con el universo. El asesinato de su medio hermano en el año 2000, aquel evento que radicalizó su postura contra la violencia, volvía a su mente no como un rencor, sino como una lección aprendida. Las rimas se volvieron espejos donde el destino se reflejaba de forma cruda. Se dice que en la intimidad de su hogar en Palo Negro, el silencio era su compañero más fiel. Ese silencio no era vacío. Era la preparación para el eco que dejaría su partida. Deja que ese silencio te envuelva ahora, permitiendo que tu mente se serene, sabiendo que todas las preguntas encontrarán su respuesta a su debido tiempo. Retrocedamos un poco en el tapiz de su historia, hasta el año 2010, cuando el sol de Maracay parecía brillar con una intensidad especial sobre el estudio de Leandro Añez, a quien el mundo conoció como KPU. En aquel rincón de creación nació vida. El primer álbum de estudio como solista de aquel joven que alguna vez estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero que decidió que su verdadera ley era la palabra. Vida fue un apogeo luminoso, una celebración rítmica de la existencia, a pesar de las tragedias que ya habían marcado su piel. Canciones como Pensando en ti se convirtieron en himnos que flotaban en las plazas y en los auriculares de miles de jóvenes. Fue el año en que el premio Diablitos de Oro reconoció su maestría como mejor artista hip hop, pero para Tirone, el verdadero premio era ver cómo su mensaje de conciencia calaba en el tejido social. Vida era el color verde de la esperanza, el amarillo del calor humano y el pulso constante de un corazón que se negaba a rendirse. Siente el latido de tu propio corazón ahora, rítmico y tranquilo, celebrando la simple y maravillosa capacidad de estar presente aquí y ahora. Pero la moneda tiene otra cara, y Tirone, con su rigor de buscador de verdades, sabía que no podía narrar la luz sin explorar las sombras. Así llegamos al año 2012, cuando se publica Muerte, la pieza que completaba la dualidad conceptual. Si vida fue el ascenso, muerte fue el descenso necesario a los infiernos personales y colectivos. Es aquí donde la maestría del claroscuro poético alcanza su cumbre. En temas como C'est la mort o La imponente es épico, el oyente es conducido por pasajes dantescos donde la justicia, el destino y el más allá se entrelazan. Tirone no escribía sobre la muerte como un final, sino como un proceso de transformación. Su voz se volvía más profunda, más rasgada, cargada con el peso de los siglos. Fue una obra que terminó de cimentar su culto, demostrando que en el rap en español no había nadie que pudiera descender tan profundo y regresar con tales tesoros de sabiduría. Imagina que esas sombras son ahora mantas suaves que te cubren, protegiéndote del ruido del mundo exterior, invitándote a un descanso profundo y reparador. Con el paso de los años, Tirone se convirtió en el oráculo de las masas. No era simplemente un rapero, era un chamán guiando a una generación que crecía en una Venezuela herida, en un continente que buscaba espejos donde reconocerse. Su palabra era ley porque era real, incluso después de aquel fatídico 20 de enero de 2015, cuando las sombras parecieron ganar la partida en el edificio Camino Real de Maracay. Su legado no hizo más que crecer. Durante años, una mentira pesó sobre su tumba, una etiqueta injusta de homicida suicida que no encajaba con el hombre que prefería ser real a ser perfecto. Sin embargo, la verdad tiene una paciencia infinita. En agosto de 2023, la revista Rolling Stone puso su nombre en la cima, nombrándolo el mejor rapero en español de la historia. Pero el verdadero hito, el que traería la paz definitiva a sus restos y a sus seguidores, llegaría poco después. En noviembre de 2023, bajo la mirada atenta del país, la justicia decidió reabrir las puertas cerradas. El 15 de diciembre, la tierra de su descanso fue removida para que la ciencia hablara. Los estudios forenses revelaron lo que el corazón de muchos ya sabía. Tirone no había sido el verdugo, sino la víctima. La confesión de Natalia Améstica en diciembre de ese mismo año, admitiendo el crimen cometido junto a su hermano contra Tirone y Carlos Molnar, despejó la última neblina que empañaba su memoria. En febrero de 2024, una sentencia formal limpió su nombre para siempre. Ya no hay ruidos de lucha,
Ya no hay versiones distorsionadas. El nombre de Tirone José González Orama brilla ahora con la pureza del cristal que ha sido lavado por la lluvia. Siente ahora cómo esa paz se traslada a ti. La historia ha sido restaurada. El joven que nació un 11 de marzo de 1980 en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, el muchacho que recorría las calles de La Pica en Palo Negro, el artista que revolucionó el rap junto a Lil Supa en aquel álbum Índigos de 2008, finalmente puede descansar en la verdad total. El oráculo ha hablado y su mensaje de conciencia permanece intacto, libre de las cadenas de la calumnia. Maracay sigue allí bajo el cielo nocturno, pero el aire se siente distinto. Ya no hay un misterio doloroso, solo la certeza de la justicia cumplida. Deja que tus párpados pesen un poco más. Visualiza a Tirone caminando por un sendero de luz, con la mochila ligera y la libreta llena de versos que ya no necesitan ser gritados, porque el mundo ya los ha comprendido. Su voz, esa que nos acompañó en los momentos de soledad, se vuelve ahora un arrullo suave. Una melodía que te invita a soltar cualquier preocupación que aún guardes en tu interior. La noche es tuya, el descanso es merecido y la historia, por fin, ha sido escrita con la verdad que él tanto buscó. Que tus sueños sean profundos, guiados por la luz de aquel que prefirió ser real a ser perfecto. Duerme, que la verdad ya se ha encargado de velar tu sueño. Respira una vez más, llenando tus pulmones de esta serenidad nueva. Todo está en orden. La niebla se ha disipado, el trueno ha pasado y lo que queda es la luz eterna de una vida que, incluso en su brevedad, logró tocar la infinitud. Descansa en paz, mientras el eco de una rima perfecta te acompaña hacia el sueño más dulce. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones como una marea tranquila que baña una orilla solitaria. Imagina que estamos en una habitación iluminada apenas por la tenue luz de una vela, mientras afuera el mundo se detiene para escuchar una historia que tardó casi una década en ser contada con la transparencia del cristal. Nos situamos ahora en los años en que Tirone, ese joven que nació un 11 de marzo de 1988 en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, ya no era solo un hombre, sino un símbolo que recorría las venas abiertas de América Latina. Acompáñame a finales de 2011 y durante todo el 2013. Siente el frío de los aeropuertos y el calor humano de las plazas. Tirone, con su mirada profunda y esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, comenzó a cruzar fronteras. Chile, Argentina, México, Colombia. Sus giras por el sur no eran simples conciertos, eran encuentros casi espirituales. El público, esa América sufrida que él tanto mencionaba, lo recibía como a un profeta de barrio. En 2013, junto a Larry Rada, a quien todos conocemos como Apache, dio vida al proyecto APA y Can. Imagina el humo del escenario, el sudor de la multitud en el Festival Voces de la Calle en Panamá y la energía vibrante de una juventud que encontraba en sus rimas un refugio contra la injusticia. Él, que había perdido a su madre Leticia en 1997 y a su hermano en el año 2000, volcaba todo ese dolor en cada verso. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no dejaba de crear. En ese tiempo, Tirone era un cronista de la realidad, un viajero que observaba las montañas de los Andes y las favelas, entendiendo que el dolor es el mismo en cualquier coordenada. Descansa ahora, permite que esa imagen de Tirone frente al micrófono, con los ojos cerrados, te brinde una sensación de paz. Todo ese esfuerzo valió la pena. La noche se vuelve más densa y nos traslada al 20 de enero de 2015. Estamos en Maracay, la ciudad que lo vio crecer en la urbanización La Pica, en Palo Negro. El aire es pesado y húmedo. Nos situamos frente al edificio Camino Real. Es una madrugada silenciosa, pero cargada de una tensión invisible. Tirone se encuentra en el apartamento del bajista Carlos Molnar. Lo que sucedió en ese 10º piso fue, durante 8 largos años, un laberinto de sombras y mentiras. La versión oficial que el mundo recibió aquella mañana fue devastadora, un homicidio-suicidio. Dijeron que Tirone, el poeta de la conciencia, había perdido la razón. La caída desde esa ventana no fue solo un impacto físico, fue el inicio de un misterio que rasgó el corazón de millones. Imagina el silencio absoluto de la calle tras el estruendo. El salto al infinito de un hombre que, según se sabría mucho después, no saltó por voluntad propia. Deja que tu respiración siga rítmica, tranquila. La verdad siempre encuentra su camino, aunque camine despacio por la sombra.
Tras el silencio de aquel apartamento, comenzó un duelo que no conoció fronteras. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un grito unísono se levantó en las redes sociales, en las paredes pintadas con aerosol y en los auriculares de cada joven que alguna vez se sintió solo. La muerte de Cancerbero no fue un final, fue un estallido. Entre 2015 y 2022, su figura creció de una manera que la lógica comercial no puede explicar. Sus canciones, especialmente las de los álbumes Vida de 2010 y Muerte de 2012, se convirtieron en himnos. Temas como C'est est la mort o Es épico dejaron de ser música para ser tratados como tratados de filosofía urbana. En cada rincón de Latinoamérica, alguien lloraba su ausencia mientras celebraba su palabra. El vacío que dejó en la música fue llenado por un culto creciente. Sentir este duelo es reconocer nuestra propia humanidad. Relaja tus hombros, suelta la tensión del cuello y permite que el eco de su voz te acompañe en esta calma nocturna. La historia, sin embargo, nos tenía reservada una resurrección necesaria. En agosto de 2023, la revista Rolling Stone puso un sello de justicia cultural al nombrarlo el mejor rapero en español de la historia. Pero la verdadera paz estaba por llegar desde los tribunales y la ciencia forense. En noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela, bajo la dirección de Tarek William Saab, decidió que el silencio no podía durar más. Las irregularidades eran demasiadas. El 15 de diciembre de 2023, en un acto que pareció sacado de una de sus letras más profundas, sus restos fueron exhumados. Los expertos forenses, bajo la luz fría del laboratorio, descubrieron lo que el corazón de sus fans ya sospechaba. Tirone había sido torturado. Tenía heridas de arma blanca antes de caer. No había rastro de locura en sus huesos, solo las huellas de una traición. Siente cómo la niebla de la mentira comienza a disiparse por completo. El 26 de diciembre de 2023, el mundo escuchó una confesión que heló la sangre y a la vez trajo un alivio amargo. Natalia Améstica, quien fuera su manager, admitió en video haber asesinado a Carlos Molnar y a Tirone con la ayuda de su hermano Guillermo. La caída no fue un suicidio, fue el último acto de un crimen orquestado por la envidia y la codicia. En febrero de 2024, una sentencia judicial limpió formalmente su nombre. Tirone González Orama ya no era un asesino en los registros oficiales. Era y es una víctima que finalmente podía descansar en la verdad. Respira profundo, siente cómo la justicia es como un bálsamo fresco que recorre tu cuerpo. Ya no hay peso en su memoria, solo luz. Hoy Tirone se erige como el guardián eterno del asfalto. Su legado es inmortal bajo el cielo estrellado del sur. Ya no es solo el muchacho de Maracay que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua antes de entregarse por completo a la música. Es el hombre que nos enseñó que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Su voz grabada, ese eco que no deja de sonar en cada calle de Latinoamérica, es la prueba de que el arte es más fuerte que la muerte. Su nombre está limpio, su historia está escrita con el rigor de la verdad y su música sigue siendo el refugio de los que buscan algo real en un mundo de apariencias. Duerme ahora sabiendo que la niebla se ha ido. Tirone, el guardián, vela el sueño de los que luchan por ser escuchados. Todo está en calma. La verdad ha triunfado y el poeta por fin descansa, dejando tras de sí un sendero de luz que nos guía en medio de la noche. Que tu descanso sea profundo y que la serenidad de esta historia concluida te envuelva en un abrazo eterno. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones como una marea tranquila que baña una orilla solitaria. Imagina que estamos en una habitación iluminada apenas por la tenue luz de una vela, mientras afuera el mundo se detiene para escuchar una historia que tardó casi una década en ser contada con la transparencia del cristal. Nos situamos ahora en los años en que Tirone, ese joven que nació un 11 de marzo de 1988 en el Hospital José Gregorio Hernández de Caracas, ya no era solo un hombre, sino un símbolo que recorría las venas abiertas de América Latina. Acompáñame a finales de 2011 y durante todo el 2013.
siente el frío de los aeropuertos y el calor humano de las plazas. Tirone, con su mirada profunda y esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra, comenzó a cruzar fronteras. Chile, Argentina, México, Colombia. Sus giras por el sur no eran simples conciertos, eran encuentros casi espirituales. El público, esa América sufrida que él tanto mencionaba, lo recibía como a un profeta de barrio. En 2013, junto a Larry Rada, a quien todos conocemos como Apache, dio vida al proyecto APA y Can. Imagina el humo del escenario, el sudor de la multitud en el Festival Voces de la Calle en Panamá y la energía vibrante de una juventud que encontraba en sus rimas un refugio contra la injusticia. Él, que había perdido a su madre Leticia en 1997 y a su hermano en el año 2000, volcaba todo ese dolor en cada verso. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no dejaba de crear. En ese tiempo, Tirone era un cronista de la realidad, un viajero que observaba las montañas de los Andes y las favelas, entendiendo que el dolor es el mismo en cualquier coordenada. Descansa ahora, permite que esa imagen de Tirone frente al micrófono, con los ojos cerrados, te brinde una sensación de paz. Todo ese esfuerzo valió la pena. La noche se vuelve más densa y nos traslada al 20 de enero de 2015. Estamos en Maracay, la ciudad que lo vio crecer en la urbanización La Pica, en Palo Negro. El aire es pesado y húmedo. Nos situamos frente al edificio Camino Real. Es una madrugada silenciosa, pero cargada de una tensión invisible. Tirone se encuentra en el apartamento del bajista Carlos Molnar. Lo que sucedió en ese 10º piso fue, durante 8 largos años, un laberinto de sombras y mentiras. La versión oficial que el mundo recibió aquella mañana fue devastadora, un homicidio-suicidio. Dijeron que Tirone, el poeta de la conciencia, había perdido la razón. La caída desde esa ventana no fue solo un impacto físico, fue el inicio de un misterio que rasgó el corazón de millones. Imagina el silencio absoluto de la calle tras el estruendo. El salto al infinito de un hombre que, según se sabría mucho después, no saltó por voluntad propia. Deja que tu respiración siga rítmica, tranquila. La verdad siempre encuentra su camino, aunque camine despacio por la sombra. Tras el silencio de aquel apartamento, comenzó un duelo que no conoció fronteras. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un grito unísono se levantó en las redes sociales, en las paredes pintadas con aerosol y en los auriculares de cada joven que alguna vez se sintió solo. La muerte de Cancerbero no fue un final, fue un estallido. Entre 2015 y 2022, su figura creció de una manera que la lógica comercial no puede explicar. Sus canciones, especialmente las de los álbumes Vida de 2010 y Muerte de 2012, se convirtieron en himnos. Temas como C'est est la mort o Es épico dejaron de ser música para ser tratados como tratados de filosofía urbana. En cada rincón de Latinoamérica, alguien lloraba su ausencia mientras celebraba su palabra. El vacío que dejó en la música fue llenado por un culto creciente. Sentir este duelo es reconocer nuestra propia humanidad. Relaja tus hombros, suelta la tensión del cuello y permite que el eco de su voz te acompañe en esta calma nocturna. La historia, sin embargo, nos tenía reservada una resurrección necesaria. En agosto de 2023, la revista Rolling Stone puso un sello de justicia cultural al nombrarlo el mejor rapero en español de la historia. Pero la verdadera paz estaba por llegar desde los tribunales y la ciencia forense. En noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela, bajo la dirección de Tarek William Saab, decidió que el silencio no podía durar más. Las irregularidades eran demasiadas. El 15 de diciembre de 2023, en un acto que pareció sacado de una de sus letras más profundas, sus restos fueron exhumados. Los expertos forenses, bajo la luz fría del laboratorio, descubrieron lo que el corazón de sus fans ya sospechaba. Tirone había sido torturado. Tenía heridas de arma blanca antes de caer. No había rastro de locura en sus huesos, solo las huellas de una traición. Siente cómo la niebla de la mentira comienza a disiparse por completo. El 26 de diciembre de 2023, el mundo escuchó una confesión que heló la sangre y a la vez trajo un alivio amargo. Natalia Améstica, quien fuera su manager, admitió en video haber asesinado a Carlos Molnar y a Tirone con la ayuda de su hermano Guillermo. La caída no fue un suicidio, fue el último acto de un crimen orquestado por la envidia y la codicia. En febrero de 2024, una sentencia judicial limpió formalmente su nombre. Tirone González Orama ya no era un asesino en los registros oficiales. Era y es una víctima que finalmente podía descansar en la verdad. Respira profundo, siente cómo la justicia es como un bálsamo fresco que recorre tu cuerpo.
Ya no hay peso en su memoria, solo luz. Hoy Tirone se erige como el guardián eterno del asfalto. Su legado es inmortal bajo el cielo estrellado del sur. Ya no es solo el muchacho de Maracay que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua antes de entregarse por completo a la música. Es el hombre que nos enseñó que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Su voz grabada, ese eco que no deja de sonar en cada calle de Latinoamérica, es la prueba de que el arte es más fuerte que la muerte. Su nombre está limpio, su historia está escrita con el rigor de la verdad y su música sigue siendo el refugio de los que buscan algo real en un mundo de apariencias. Duerme ahora sabiendo que la niebla se ha ido. Tirone, el guardián, vela el sueño de los que luchan por ser escuchados. Todo está en calma. La verdad ha triunfado y el poeta por fin descansa, dejando tras de sí un sendero de luz que nos guía en medio de la noche. Que tu descanso sea profundo y que la serenidad de esta historia concluida te envuelva en un abrazo eterno. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.